2025 ha sido el año para los dragones, las segundas partes, demonios, cazadores de demonios, animales, viajes cósmicos, guerras sobrehumanas y el chocolate. Con tanta espectacularidad, ¿cuál es la mejor película animada del 2025? Estos últimos días he maratoneado todo lo que me faltaba y podía encontrar, pero a la vez había que tener tiempo suficiente para hacer este video antes de que finalice la temporada de premios. Sin importar qué, prometo que esta lista será dedicada con puro amor a la animación. Y me encantaría que también compartas tu propia lista en comentarios, porque hablaremos de las 11 mejores películas animadas del 2025. Comenzaremos con una cinta para adultos, así que quedan advertidos. Número 11. Despelote. Es muy sencillo juzgar una película cuando su premisa luce rara, asquerosa o lejos de los valores tradicionales. Incluso de la mano de Genndy Tartakovsky, es fácil criticar lo distinto. Pero cuando vi esta cinta con mucha carga erótica y humor sobre los me encontré con un alegre viaje de crecimiento, con un romance que le da al lado sexual tanto valor como el filial. La historia nos presenta a Bull, un perro doméstico revoltoso con tiches rarísimos, que descubre que su familia humana lo va a castrar. Entonces quiere vivir una vida salvaje en la calle para retrasar ese destino. Esta cinta no tiene vergüenza alguna en ser sangrienta, escatológica y explícita cuando se propone serlo. Al mismo tiempo, esos momentos son especiales porque provienen del punto de vista de los perros, al igual del cómo los humanos percibimos a los animales. Tú, que tienes un perro o un gato y seguro lo has visto desnudo, lo que veas aquí posiblemente no sea mucha sorpresa. Es cierto que estos temas con tal narrativa pueden ser vistos como algo incorrecto, pero lo que yo veo aquí son animales con instinto animal como nosotros, hablando y actuando como animales, aprendiendo sobre el amor, qué hay más allá del sexo, profanando los arquetipos de las historias de mascotas para ideas creativas, diseños reconfortantes y variados con animación fluida, donde a pesar de todo te llegan a caer bien los personajes. Todo lo que pasa con Bull y Miel genuinamente me parece tierno. Despelote es una gran sorpresa a la que, si tienes temple de acero, podrás encontrarle su encanto. Número 10. Depredador, cazador de asesinos. La escritura y dirección de Dan Trachtenberg forjaron un nuevo camino para la saga de Depredador. Comenzó en 2022 con La Presa y en 2025 hubo 2 películas con su visión creativa, Tierras Salvajes para salas de cine, y antes de ella, la cinta animada Cazador de Asesinos, para streaming en Disney Plus, una antología cargada de acción, violencia y sangre a través de diversas épocas de la humanidad. Conoceremos las vidas de 3 guerreros terrícolas, cada uno con su misión, cultura e ingenio en un punto distante de la línea de tiempo. Eventualmente, cada uno tendrá un encuentro con estos depredadores. La lucha por sobrevivir pondrá a prueba sus propósitos de vida y creará un punto de inflexión en la manera de cómo aprecian las cosas, así como en qué personas se convertirán. La cinta es una demostración del poder de estas bestias cazadoras en escenarios inimaginables y muy creativos. De igual forma, es una demostración del poder de la humanidad como la especie que ha prevalecido en el planeta a pesar de todo, con coreografías, acción y secuencias emocionantes que recuerdan a las historias más épicas de Love, Death and Robots. Cazador de Asesinos llega a ser una exposición documentalista que lleva la supervivencia del más apto a grandes extremos dentro de un ecosistema en constante cambio. La tecnología, las técnicas de pelea y la idiosincrasia del hombre evoluciona con el pasar del tiempo. Los depredadores también, pero su fin siempre será el mismo: el deporte, la demostración de valor, estar en la cima del universo. Para quienes siguen la franquicia desde hace un tiempo, marcará un nuevo camino. Para los extranjeros a ella, será una bienvenida salvaje, intensa y tentadora. Antes de continuar, me gustaría pedir una disculpa. En cuanto a animación japonesa, no he visto Demon Slayer Castillo Infinito o Chainsaw Man Arco de Reze, 2 de las más conversadas del año pasado. La razón es que no he visto las series que las anteceden, y con el maratón que hice para esta lista, no me pude dar el tiempo para estar empapado del conocimiento y profundizar en ambas cintas como me gustaría hacerlo. Nuevamente, mil disculpas. Ojo, eso no quiere decir que a las películas que siguen se les demerita el valor o algo así. Todas proponen algo distinto y se puede encontrar un bello valor detrás. Dicho esto, continuemos.
Número 9. Mononoke 2. Las cenizas de la ira. La secuela a la entrega de 2024, El fantasma bajo la lluvia, una trilogía en curso que retoma el aclamado anime homónimo de 2007, donde volvemos a Looku, el palacio para las concubinas del emperador, donde el nacimiento del futuro heredero despertará viejas culpas, donde los responsables arderán en llamas. Así como su antecesora, es un desafío sensorial el comprender todo. Además de su guión complejo, gráficos vertiginosos y ritmo errático, la animación resalta por sus texturas detalladas, planas y estáticas con movimientos inmersivos y trazos en constante inestabilidad. En serio, comprender el hilo de la historia de una sola visualización se convierte en un desafío estimulante. Es justo porque estamos en una enredadera de secretos, expectativas y sacrificios que consumen el alma de todos los involucrados. De las almas más atormentadas surgen los espíritus malignos Mononoke, el boticario, capaz de hacerles frente con su espada sagrada tras descubrir su forma, verdad y razón. Continúa siendo un salvador misterioso y cautivador. Con un elenco un poco más reducido y un catalizador más centrado, logran que destaque más el género de terror, así como el fin de mantenerte intrigado. Un nuevo enfoque en aliados simpáticos, como el inspector y la patrulla de fuego, al igual que caras conocidas cuyas vidas y personalidades transformadas intimidan. Un suspenso psicológico con acción sobrenatural, que es un diamante en bruto para cualquier fan de la animación. Ahora que viene una tercera parte, todavía hay tiempo para ponerse al día. Número 8. Miss Kobayashi's Dragon Maid, A Lonely Dragon Wants to Be Loved. A la serie Kobayashi-san le tengo un cariño muy especial. Fue uno de los primeros animes que vi cuando el doblaje de animes vía streaming se empezó a popularizar por los años 2018, 2019, si mal no recuerdo. Asimismo, con el tiempo, descubrí mi afinidad por los slice of life. A pesar de que tengo varios peros, por ejemplo, en cómo manejan el humor con estos dos, o varios momentos sexualizados, o el inicio de la temporada 2, sobre todo su capítulo 2. Kobayashi-san se convirtió en uno de mis grandes referentes para ese bello subgénero, adaptando su material de manga en 2 temporadas, una oficinista solitaria cuya vida cambia cuando llega a su departamento Toru, una dragona de otro mundo, la cual está enamorada de ella y decide quedarse como su sirvienta. Eventualmente llegan más dragones a su vida e incluso se acomodan en la tierra, en especial Kana, quien exiliada del otro mundo se queda a vivir con Toru y Kobayashi, a quien esta última empieza a ver como a una madre. En esta continuación como largometraje, el pasado familiar de Kana regresa para poner un freno a su vida ya establecida en la Tierra. Con una guerra entre dragones aproximándose, Kobayashi hará todo lo que pueda entre manos para ayudar a Kana, aunque solo sea una humana. Esta película retoma todo lo que hace especial a su serie antecesora. Primero, la filosofía entre los momentos slice of life de ocio, actividades cotidianas y conversaciones sobre la capacidad de adaptación en terrenos desconocidos, así como la elección de seguir tu corazón y propósito en contraposición a lo que dicta tu naturaleza. Segundo, bajo ese concepto surgen dinámicas con diversas complejidades entre cada par de personajes en este vasto elenco de humanos y dragones. Tercero, el concepto de los dragones como un opuesto de los humanos en fuerza, poder y esperanza de vida, pero sobre todo como frente a ello, Kobayashi, aunque sea una mortal que no vivirá mucho en comparación, tiene una gran influencia en todos a su alrededor. No será la más fuerte, de hecho podría morir con el mínimo ataque de un dragón, pero tiene una inteligencia emocional inspiradora, una personalidad magnética y un corazón abierto que puede sintonizar con cualquiera. Aunque varias veces parezca baja autoestima, en el fondo quieren deponer lo que los demás desean en su interior. Si el final de la temporada 1 puso en jaque la felicidad de Toru, algo con lo cual lloré horrible en serio, esta vez la película desafía a Kana. Con una ingeniosa continuidad que se traduce en amor por sus personajes, batallas y secuencias de acción tan detalladas de las cuales no se habla mucho, diálogos profundos que desembocan en una constante reflexión sobre la vida. La trinidad de Kobayashi, Kana y Toru es una fuerza imparable. Aunque nunca lo diga, esta protagonista ve su nueva vida como la familia que nunca pensó que tendría. Para terminar, me fascina cómo los dragones, entre debates morales y pequeños momentos de la rutina terrícola, nos invitan a reflexionar en cómo vivimos nuestra vida humana. Y en esta ocasión, la película tiene un muy lindo mensaje detrás. Los dragones pueden aprender cosas de los humanos, así como los humanos pueden aprender cosas de los dragones. La diferencia es que los dragones siempre pueden cambiar, pero si hablamos de los humanos, son pocos los que de verdad se atreven a cambiar.
A Lonely Dragon Wants to Be Loved es una dulce oda a los recuentos de la vida. Número 7. Lo que le falta a esta estrella. Creo que Bong Joon-ho lo dejó claro en sus palabras. Esta obra maestra visual te lleva alrededor del universo. En este drama romántico futurista conoceremos a Yoon Nam-young, una científica que desea participar en la próxima expedición a Marte, que conoce a Jae, un joven ex músico con una fascinación por los aparatos del viejo mundo. Conforme se van conociendo, exploran sus mundos internos y se abren a nuevas posibilidades. Se irán poniendo a prueba sobre qué tan lejos pueden llegar a sus ambiciones, qué tanto podría costarles y si al llegar a la cima podrán seguir juntos. Esta utopía tecnológica de ciencia ficción pinta el escenario para una inmersión de armonía, paz y compañía eterna entre dos almas confundidas que les cuesta fijar un rumbo directo. Será un camino de autosuperación, donde enseñan que hay varias oportunidades de crecer en la separación, a pesar de que todavía exista contacto. En la distancia pueden desarrollarse de manera independiente y alcanzar sus metas. Su otra media naranja es el motor para ir más allá de lo que imaginaban. Así como en la distancia han crecido, es bellísima la idea de volver a estar juntos para agradecer la compañía y cuánto han ayudado al otro a crecer. Así como el tierno romance, las secuencias psicodélicas entre viajes mentales y la magnitud vertiginosa del cosmos crean los momentos más lacrimógenos. Hacen que la distancia se sienta agobiante, asfixiante e imposible de superar. A nivel físico como intrapersonal, es una pesadumbre que a veces estamos dispuestos a enfrentar, que a veces no será la mejor opción si hay arrepentimiento después. Tal vez no haya que viajar tan lejos hacia las estrellas para sentir que hemos logrado volar con libertad. Uno puede ser libre y feliz en cualquier lugar del universo, con las personas que amas. Número 6. El día que la Tierra explotó, una película de Looney Tunes. Creo que estamos ante una de las animaciones más infravaloradas del 2025, y no por la audiencia o crítica, sino por la producción y distribución detrás. No se contó con el apoyo de Warner para publicitarse, aunque derive de Looney Tunes Cartoons, la cual tuvo varias temporadas especiales en HBO Max. Ketchup Entertainment, una distribuidora independiente, adquirió los derechos. Se logró darle doblaje latino, pero apenas recaudó para recuperar la inversión. Y eso que este es el primer largometraje para cines 100% animado de esta icónica franquicia. Es una aventura que demuestra que Bugs Bunny no es la única estrella, aunque claro, muchos de nosotros lo sabíamos desde antes. En su ausencia, la dupla de Lucas y Porky son una divertida comedia donde pasan de enemigos disfuncionales a ser prácticamente familia. Una invasión alienígena con chicle, control mental y monstruosidades que solo podrá ser detenida por este grupo tan loco como esta incursión extraterrestre. Nunca dejas de reírte, pasarla bien. El romance y el suspenso de ciencia ficción que homenajea a películas clásicas, incluso en la estética del póster, son pura emoción genuina de una grandiosa simpleza que ama la comedia. Son muy divertidos y amigables todos. Ahora que pronto viene Coyote vs Acme, ojalá le vaya bien, porque los Looney Tunes todavía tienen mucho para dar de sí. Vean aquí, diseños preciosos que recuerdan los cortos clásicos, colores que evocan ecos del pasado, que traen a la modernidad con su memorable humor lunático de siempre. Para mí, hasta ahora esta es la mejor película de los Looney Tunes en la pantalla grande. Y una de las razones es que aquí tenemos a los Looney Tunes ocupando el centro de atención que tanto merecen. Para las generaciones que se han reído con sus locuras, no se arrepentirán. Muy bien, ya estamos por llegar al top 5 de esta lista. Si has llegado hasta aquí, es un buen momento para que le dejes tu buen like a este video, que te suscribas, que lo compartas y también que comentes aquí abajo tu propia lista de las mejores películas animadas del año. Sin más preámbulos, comencemos con el top 5 del 2025. Número 5. Arco. Cuando imaginamos el futuro, creo que lo más habitual en la ficción es contemplar una versión sombría con una moral dudosa, como puente para un debate sobre la humanidad. Pero ¿qué tal si el futuro fuera próspero?
El pequeño Arco es el hermano menor de una familia cuya sociedad en las nubes ha descubierto la manera de viajar en el tiempo. En una travesura suya, Arco viaja desde su tiempo futuro a un futuro más cercano a nosotros, al año 2075, donde conoce a una niña llamada Iris, que intentará ayudarlo a volver a casa. Además de la ciencia de fantasía y la creciente relación entre Arco e Iris, esta producción francesa habla sobre las crisis ambientales, las contramedidas tecnológicas y la acción del hombre como una constante a través de las eras. No importa en qué parte del tiempo estemos, hacia el futuro o más allá, siempre deseamos que las cosas salgan mejor mañana. Habrán problemas personales, familiares, sociales, ambientales, pero igualmente prevalecerán los ideales de cambio y los buenos valores. Esta es una aventura sencilla y optimista que aboga por la fe, el amor y el aprecio a lo bueno que yace en nuestro presente. Piénsalo, si pudieras vivir en un tiempo distinto, ¿qué tanto extrañarías tu época? ¿O qué pudiste hacer para cambiarla? Tal vez no seamos salvadores del mundo, pero podemos velar por el mundo de nuestro hogar. Con una estética entre la fantasía, lo retro y lo tecnológico, vemos distintas facetas de la imaginación del futuro bajo una óptica infantil llena de perseverancia, curiosidad y emoción por la ruptura de la cotidianeidad. Es curioso cómo Arco e Iris viven en un futuro y hayan tomado como costumbre lo que para nosotros serían maravillas de vanguardia. Supongo que eso es parte de la vida, donde lo distinto siempre será una sorpresa. Número 4. Zootopia 2. Luego de casi una década del fabuloso dúo dinámico Hobbs y Wilde, esta secuela se siente como un lindo regreso a casa, porque todo lo que hizo especial a la primera parte, tanto el trasfondo sociopolítico como las ocurrencias de los habitantes de Zootopia, está de vuelta. Aunque hayan desenvuelto una gran conspiración como equipo, Judy y Nick todavía son vistos como novatos, pequeños y disfuncionales. Esto último ni cómo ayudarnos. Pero cuando llega el primer reptil en Zootopia dentro de mucho tiempo, se abre un nuevo caso que comprometerá los valores detrás de esta ciudad de ensueño y revelará una red de corrupción que ha hecho hilos en tantas entidades del poder. Si antes tenían al mundo en contra, ahora todos irán tras ellos. Este misterio, que podría cambiarlo todo, es un nuevo tipo de terror a lo desconocido. Ahora no se trata de depredador y presa, sino del respeto y la tolerancia hacia especies desplazadas marginadas. Puede que la cinta no sea tan explícita respecto a la discriminación como en la primera. Aún así, su discurso trae nuevas conversaciones sobre la desigualdad y el abuso del poder en contra de quienes son vistos como diferentes, lo cual en nuestra actualidad es absolutamente relevante. Acompañada con la acostumbrada asombrosa animación tridimensional de textura fotorrealista y la maravillosa química de sus protagonistas, donde la película está consciente de sus fans y hacen un sinfín de bromas sobre su relación. Regresan todos los chistes locales de maneras creativas, donde el núcleo de la amistad alcanza momentos adorables, catárquicos y anhelados. Zootopia 2 es una alocada travesía en terrenos conocidos, con mucha alegría, pasión y amor por su mundo. Con suerte, esta no será su última vez en la pantalla grande. Número 3. Nessa 2. El renacer del alma. Épica, colosal, desgarradora. La película animada más taquillera de la historia, que desde antes de su distribución global empezó a ser amada. Nessa 2 es un sentimiento constante de tragedia, dolor, producto de creer que el mundo estaría mejor sin ti y una infinidad de prejuicios prácticamente imposibles de cambiar. Después de la calamidad en la película anterior, quedan pocos días para que Nessa, la reencarnación del orbe demoníaco, salve a su mejor amigo Aubing, la reencarnación de la perla espiritual. Pero, además de la cruzada para obtener inmortalidad, existen varias conspiraciones tras bambalinas entre todos los clanes de dioses y monstruos, buscando cumplir las metas de su gente sin importar el costo. Nuevamente, en una guerra que no eligió, nuestro pequeño héroe poco convencional tendrá que intervenir, no por un bando, sino para intentar proteger a los que ama e intentar buscar su libertad. Nessa 2 es una epopeya alucinante que nunca deja de sorprender por donde quieras asomar el ojo, desde una inesperada comedia para carcajearse, hasta hordas masivas de cazadores y demonios en colisión tiñendo el aire de rojo sangre. Con un 3D divertido, juguetón y fantástico, elevan la encantadora grandilocuencia de la primera, expanden los misterios y le dan un nuevo sentido a las fuerzas divinas que conocimos desde antes. Una aventura trágica llena de amor, sorpresas, incertidumbre, acción, risas, combates de proporciones gigantes, absolutamente inmersiva que cuando piensas que ya tocaron fondo,
lo vuelven cenizas y demuestran que queda un montón por explorar, luchar y sobrevivir en medio de un abismo interminable de conflictos. Con una tercera parte en camino, Yao Xi, director de la saga, está cocinando una trilogía sublime que merece el éxito masivo que logró su secuela. Número 2. Amélie y los secretos de la lluvia. Una experiencia hermosa, sencilla como transformadora que me dejó sin palabras. Una perspectiva tanto inimaginable como nostálgica sobre nuestra temprana curiosidad cuando conocemos el mundo en nuestros primeros meses de vida. En esta ocasión no quiero contar de qué trata en sí, solo diré que es una crónica del nacimiento de Dios y su familia. Entre verdades puras sin las dudas que conlleva el crecer, la inocencia como una reinterpretación sana de la realidad, lejos de los fantasmas del pasado, el cariño por el hogar, la genuina empatía por tus seres queridos, el amor por los pequeños grandes regalos de la naturaleza y regalos de la vida que pueden transformarse en milagros. El viaje de Amélie te invita a reflexionar cómo has vivido tu infancia y a recordar las alegrías que posiblemente el paso del tiempo han hecho que se disipen. Al mismo tiempo, propone una óptica sobre cómo los adultos pueden menospreciar la visión de los niños, si acaso el hogar depende de nuestra nacionalidad o nuestro legado, o donde crecemos, conocemos y vivimos. Frente a ello, Amélie tiene una respuesta honesta, sencilla y pura. ¿Alguna vez has sentido que estás en un mundo donde los grandes creen tener la palabra más importante? Muchas veces la experiencia o el paso del tiempo se confunde con la empatía. Los niños son capaces de entender el mundo mucho más de lo que los adultos piensan. El dolor, el agradecimiento y el amor son lenguajes universales. Esta película te dice que, gracias a los ojos sencillos de un pequeño, se puede alcanzar una opinión preciosa muy cercana a la verdad de las cosas. E incluso cuando haya variables que los infantes no pueden controlar, su filosofía centrada en todo aquello que vamos conociendo en el camino crea momentos inolvidables. La cotidianidad, el diálogo y los dulces gestos son capaces de marcar una gran evolución en nuestras vidas. En técnica, compasiva y adorable en sus trazos suaves y ausencia de bordes. Si hablamos del corazón, Amélie y los secretos de la lluvia es una compilación de anécdotas alegres y melancólicas, donde los sentimientos se manifiestan como fuerzas de la naturaleza y los planos de la existencia se constituyen acorde a la comprensión de Amélie hacia el mundo. Por ejemplo, está la belleza de la lluvia, entre delicadeza y agresividad. La vida y la muerte, la luz y la oscuridad, viven entre nosotros. Aprender a disfrutar de la vida es un regalo al nacer, que el paso del tiempo y el mundo hacen cada vez más difícil de mantener. Pero siempre puede haber un mañana donde la vida te regresa a sonreír, aun cuando pasemos por penas inesperadas. No seremos Dios, pero tal vez eso no sea tan malo. Por todo aquello, y por hacerme acordar que me gusta el chocolate blanco, Amélie se volvió uno de mis personajes favoritos. Gracias por llegar hasta aquí. Antes de pasar al primer puesto, haremos unas menciones honoríficas de más largometrajes animados del 2025. Soy Frankelda, la primera película stop motion mexicana que es sinónimo de pasión y perseverancia. Para quienes vieron su serie antológica en HBO Max o el piloto que la antecede, es una extensión del trasfondo conocido y especulado. Tenemos un espectáculo completo sin ataduras en el terreno más gótico y escalofriante detrás de esta gran tragedia de amor. En palabras de Frankelda, las mejores historias nos desafían. Lo curioso es que en la película la historia queda prácticamente en el mismo punto que el piloto y la serie nos dejaron en suspenso. Conocimos el presente, se emocionaron con relatar el pasado. El futuro es incierto, como cada conversación con Frankelda. ¿Acaso este será el fin? Espero que todavía haya más por escribir, tanto dentro como fuera de la pantalla. Bob Esponja, en busca de los pantalones cuadrados. Tengo un video completo hablando de ella. En pocas palabras, es un remake de la película original de 2004, que logra destacar por sus hermosas formas y texturas 3D, con una sorpresiva carga emocional para un rato risueño, que sacará más de una sonrisa tanto a viejos como nuevos fans. La lección sobre madurez y autorrealización personal toma un nuevo rumbo al explorar la relación entre Bob y Don Cangrejo, y sensibilizar sobre la amistad entre Bob y Patricio, haciendo honor a ese lado tierno de Bob Esponja, que formó parte de la franquicia desde siempre.
Los tipos malos 2, trayendo los mejores valores de la cinta original en una persecución que apuesta por lo grande, magnífico y espectacular, como si fuese su última aventura. Tiran la casa por la ventana con una comedia agradable, retornos estimulantes, acción sin cesar. Por poco y Diane se roba el estelar más de lo que pudo ser, según lo que el director comentó sobre los planes originales. Igual que la primera, es una cinta de crimen aprovechando el potencial, la locura y la ambición que las caricaturas son capaces de alcanzar. Ciertamente, DreamWorks Animation continúa haciendo cátedra de su maestría para elaborar secuelas. Antes de llegar al final, les recuerdo que si les está gustando el video, no olviden suscribirse, darle like y activar las notificaciones para que puedan apoyar este lindo proyecto. Ahora sí, el primer puesto a la película animada del 2025. Número 1. K-Pop Demon Hunters. Espero no ser el único, pero ¿alguien más pensaba que esto iba a ser una serie? Es lo que el tráiler me hizo creer, porque además de ser un homenaje al adquirido amor internacional por la cultura surcoreana, es un universo fantástico vasto de posibilidades y batallas épicas, como la Sailor Moon, Winx Club o las Tres Espías sin Límite de esta generación. Mi primera vez viéndola fue un sentimiento único e inolvidable en todas las dimensiones, tanto por contar que una sola cinta sonaba demasiado pequeño para las ahora legendarias Huntrix. De hecho, la batalla de Rumi, Mira y Zoe, con sus melodías cargadas de emoción sincera contra los superficiales Saya Boys, deja varias preguntas sobre sus orígenes, trasfondos, destinos y la magia detrás de la música. Pero aquí no es sinónimo de debilidad, sino una emoción en incremento constante por conocer más. K-Pop Demon Hunters ha sido un boom en 2025. Abre las puertas a un sinfín de pasiones y sorpresas por delante. Podrá ser visto como apropiación cultural para algunos, pero lo que yo veo es el resultado del apego y la internacionalización de los gustos y afinidades de Asia, que han pegado durísimo en este lado del mundo y han moldeado el mercado. Para personas como yo que no están al tanto de sus costumbres y mitologías, es un colorido acercamiento y será una grandiosa base para quienes quieran profundizar más a fondo en sus elementos culturales. Así como algunos blockbusters animados recientes han adquirido voces más autorales, esto es lo que Maggie Kang y Chris Applehans lograron con las guerreras K-Pop. La verdad, no me gusta mucho ese doblaje del título. De la mano de Sony Pictures Animation, balanceando el sentimiento y el espectáculo, tomando inspiración del folclore coreano, imaginando un entorno idílico para la industria musical. Bobby es el mejor manager de todos. Colores, trazos y animaciones que rememoran la locura del Spider-Verse o la familia Mitchell. Sobre las canciones, Amphibia ya lo dijo una vez, el K-Pop es poder. Golden no es la única maravilla para referenciar su banda sonora. What It Sounds Like, How It's Done, Free, Your Idol, te erizan la piel, te asombran, se te quedan en la cabeza, que su gran huella no necesita más explicaciones. ¿O qué tal el mensaje detrás de la misión para consumar el propósito milenario de las cazadoras? Por un lado, la música une a las personas, transmite una pasión y energía incesante que no puede ser expresada con palabras. Por otro lado, el alma de la cinta está en la honestidad y autenticidad con uno mismo, frente a la carga de los secretos, las máscaras y la falsedad, representado tanto en el estilo de Huntrix, así como en el núcleo de la amistad entre Rumi, Mira y Zoe. Hace que la rareza y la locura sean divertidas, adorables y envidiables. Una armonía que no solo une a las personas, sino a nosotros mismos como fragmentos rotos que pueden volver a unirse si estás junto a las personas que le dan sentido a tu vida. Para niños, adultos y familias, es una inmersión a una realidad lograda con la imaginación humana. Entre la diversión por la música materializada en amor, armas y unidad, los demonios, la gran comedia física y elementos sombríos cuya presencia no significa que doten de mayor calidad a un producto para niños, como si un producto infantil fuese mejor si tuviera cosas oscuras o para más grandecitos, sino que complementan la emoción desenfrenada y edificante que emana la aventura. Rumi, Mira y Zoe son la hermandad que saltó de la pantalla y llegó para quedarse. K-Pop Demon Hunters es un nuevo estandarte para la cultura pop, en una época marcada por la masificación y saturación del contenido, donde parecía que no podrían haber nuevos iconos animados como en tiempos pasados. Pero lo más importante es energía, adrenalina, espíritu sin parar, un musical pegadizo, triunfa con espectáculo, historia y sentimientos detrás. Una cinta excepcional. Por todo eso y más, para mí es la mejor película animada del 2025. Ahora es tu turno. ¿Cuáles son las mejores del año para ti? ¿Cuáles quitarías, añadirías, cambiarías de orden?
Estaré leyendo y respondiendo a sus listas en los comentarios. Si quieren ver más listas, hagan clic por acá. En fin, muy buenos días, tardes o noches. Yo soy Esteban Valladares. Que sea un gran año, llevamos un sexto. Y nos vemos pronto en el lapso infinito de historias. ¡Nos vemos!